actuaciones se van a llevar a cabo desde su consejería para garantizar el derecho de acceso a la educación del alumno con movilidad reducida del Centro Integrado de FP de Avilés? El alumno al que usted se refiere tiene garantizada el derecho a la educación, como el resto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma que deciden ejercerlo. Otra cosa, señoría, es que nosotros tengamos una red de centros que en algunos sitios necesite adecuarse, en la que es necesario realizar actuaciones de accesibilidad. A esto dedicamos, de hecho, una parte importante de nuestro presupuesto. Mismamente, la semana pasada yo estuve en Pola de Allande y pude ver esas horas de accesibilidad en el colegio de la localidad. Pero volviendo al caso que me plantea, voy a contarle lo que ha pasado, porque nos hemos puesto en contacto con la dirección del CIF para ver qué ha sucedido y para hacer seguimiento del caso. Mira, el año pasado, antes de que se abriese la prescripción para acceso a los ciclos formativos, el alumno al que se refiere habló con el director del CIF de Avilés de su idea de matricularse en el grado de Sistemas Microinformáticos y Redes y se interesó por la accesibilidad del aula para poder recibir la clase. Y el director nos ha explicado que le reconoció que el aula no era accesible, pero le dijo que solicitase la plaza porque resolvería la situación si era necesario. Es más, en previsión de que el alumno se matriculase, el director contactó con el Servicio de Infraestructuras para ir planteando posibles soluciones y entre ellas eran instalar una rampa o cambiar el aula de edificio. Sin embargo, en el periodo de inscripción para el curso 21-22 el alumno se preinscribió, pero no marcó la casilla correspondiente a la reserva de plazas por discapacidad. Se publicaron las listas y el alumno no obtuvo plaza en los estudios en los que había mostrado interés y el centro no volvió a tener más conocimiento del asunto hasta que en el periodo extraordinario, en septiembre, el alumno regresó al centro de nuevo y se matriculó del grado medio de gestión administrativa, que sí tenía plazas vacantes. El centro facilitó al alumno todos los recursos posibles de los que se disponía y atendió a las peticiones que realizó. En la Consejería de Educación no tenemos constancia que este alumno se haya puesto en contacto con ningún departamento, ni del área de FP, ni tampoco del Servicio de Equidad o de Ordenación. Entiendo, señoría, que acceder al aula, como tiene que hacer ahora, a través de un departamento, no es la situación ideal y por eso seguimos invirtiendo y mejorando en la accesibilidad. Lo tenemos claro. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias también, señora consejera. Dice la Constitución que todas las personas que vivimos en el Estado español tenemos derecho a la vivienda y sabe usted que no se cumple. Es decir, no se puede hablar de una cuestión subjetiva, sino que tenemos que intentar hablar de las cuestiones objetivas. Efectivamente, todo el mundo deberíamos de tener garantizado el derecho a la educación, pero cuando hay imposibilidades físicas de acceso a los establecimientos donde se oferta la educación, pues ya se está vulnerando el derecho a la educación y esto es muy evidente. Si solo tenemos un centro educativo en un espacio en concreto, en un territorio concreto, y hay barreras arquitectónicas y nos encontramos con niños o con niñas que tengan movilidad reducida, no van a poder acceder al centro educativo. Por tanto, se está vulnerando su derecho a la educación. Y esto es así de sencillo. Hay sentencias al respecto, señora consejera, matizando o explicitando por parte de los juzgados, en este caso del sector de la justicia, explicando qué es lo que tiene que hacer la Administración para garantizar de facto el derecho a la educación. Independientemente de lo que nos acaba de relatar, que conocíamos estas cuestiones, lo que hacemos en este grupo parlamentario es remitirnos al elemento final, es decir, hay un alumno que por las vicisitudes que fueran tiene intención de proseguir sus estudios, que tiene una situación particular, que es en este caso de movilidad reducida, y nos encontramos con un equipo directivo que también tiene toda la intención de facilitar a este alumno ese acceso. Una vez concretada la intencionalidad de ambos sujetos, en este caso dirección del centro educativo y alumno, para poder acudir, hay un problema. Y, efectivamente, usted acaba de decir que el acceso que se le ha facilitado a este alumno no es precisamente el más adecuado. Por tanto, sí que hay una legislación a nivel europeo, usted la conoce, y hay directrices por parte de organizaciones concretas que abordan cómo ha de ser esta accesibilidad. Y estas directrices, señora consejera, son de obligado cumplimiento. Deberíamos de garantizar que todos los alumnos y las alumnas pudieran acceder a los centros educativos. Yo entiendo, señora consejera, porque es algo que venimos reivindicando en este grupo parlamentario desde el principio de la legislatura, de esta legislatura y ya de la anterior, hay un serio y grave problema con las instalaciones educativas públicas en Asturias, con algunas concertadas y privadas también, pero con las públicas, que es lo que nos compete a este grupo parlamentario, hay muchas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se tenían que haber hecho inversiones no se hicieron. Y siempre lo recordamos desde este grupo parlamentario. Sabemos que una banda de piratas sustrajo el dinero público
que debería de haber ido a parar a los centros educativos. Pero a partir de ahí el problema no ha hecho más que crecer. Y en algún momento, señora consejera, ustedes tendrán que pararse a pensar y tendrán que tener la valentía suficiente como para poner encima de un presupuesto la cantidad necesaria para solventar las condiciones de accesibilidad y otras cuestiones de los centros educativos. Creemos desde este grupo parlamentario, señora consejera, que se ponen excesivos parches y no se abordan los centros educativos de manera integral. Probablemente sea mucho más efectivo ir abordando centro educativo por centro educativo y no ir solucionando los problemas que vayan apareciendo, porque eso creemos que al final no soluciona los problemas que se tienen. Por tanto, y para finalizar en este turno de intervención, me gustaría saber, señora consejera, con respecto a este caso en concreto, independientemente de las matizaciones que usted ha hecho, qué actuaciones, que fue la pregunta que yo le formulé, qué actuaciones se van a hacer desde su consejería para solventar este problema. Es decir, ¿van ustedes a hacer alguna modificación en las instalaciones del centro? ¿Van a valorar la modificación de los espacios educativos? ¿Están colaborando en este caso con el equipo directivo? ¿Qué es lo que se va a hacer a este respecto, señora consejera? Nada más, gracias. Señoría, la Consejería de Educación trabaja la accesibilidad de manera extendida en muchísimos centros y muchísimos puntos de todas las salas de Asturias y del centro. Se lo puedo asegurar, y hay muchas inversiones relativas a ello. En este caso concreto, como le decía, se dieron circunstancias como las que he comentado. Por un lado, que el alumno se matricula en el ciclo que le interesaba, que era el de sistemas microinformáticos y redes, y no marcó la casilla de discapacidad. Y es por eso que quedó sin plaza. Ese fue el motivo, no fue el motivo del espacio. Esa fue la razón. Porque si no hubiera tenido espacio por la discapacidad, por el cupo que hay para la discapacidad. Independientemente de ello, el director, efectivamente, muy bien hecho, ya habló con infraestructuras para que le pudiesen hacer una rampa y se hubiera hecho la rampa. Y habló con infraestructuras, sino para ver qué se podía hacer. Moverlo a otro espacio, el aula en sí, todo el aula. Quiero decir, se dieron pasos. Después, la mala fortuna que se matriculó en otro ciclo porque no tenía en este que sí quería, y en este había espacio y se matriculó. Pero ya le digo que nuestra consejería nos hemos enterado ahora, no nos consta que haya llamado o que se haya contactado con la Dirección General de Formación Profesional ni con la de Equidad para poder llevar a cabo otras actuaciones y poder solventarlo. Nosotros sabemos que hay que hacer mejoras en los centros de accesibilidad. Ahora mismo el alumno tiene que entrar a través de un departamento, lo sabemos, al aula, y haremos todas las mejoras que sean necesarias para llevarlo a cabo. Y el año que viene, el curso siguiente, cuando empiece la matrícula, si quiere volver a matricularse en el ciclo que quería inicialmente, se harán las modificaciones necesarias para que pueda acceder a él, como inicialmente hubiéramos hecho, y el director había hablado con la Dirección General de Infraestructuras. Pero sabemos y somos conocedoras de que hay necesidades de mejora, de accesibilidad. Somos conscientes y lo tenemos en una prioridad del Servicio de Infraestructuras para que todas las personas puedan acceder a la educación. Gracias.